La pasión de Cristo como prueba suprema de la misericordia de Dios. Ese es el título. Y vamos a ver distintos apartados. Primero, un salto de calidad. Después, el sufrimiento injusto. Después, Padre, perdónalos. Y después, Padre, perdónalos. Eran tres. ¿Vale? Un salto de calidad, el sufrimiento injusto, Padre, perdónalos. Empezamos. Un salto de calidad. Hemos visto, al comenzar este ciclo de charlas, al principio, qué forma adquiere el amor de Dios después del pecado del hombre. Adquiere una forma nueva, que es el perdón, y con el perdón, el sufrimiento. El amor de Dios deja de ser simplemente amor y empieza a ser compasión en el sentido de compasión, de padecer con. Y esto implica de alguna manera dolor. El dolor no se realiza solo en la encarnación, en el momento en que el Verbo se hace carne y se inventa de alguna manera su propio abajamiento, su propio anonadamiento, sino que desde mucho antes de la encarnación, acordaos que esto nos lo decía Orígenes, luego lo ha confirmado San Juan Pablo II, existía en Dios una pasión de amor, una necesidad de amarnos de manera concreta, lo cual le producía a Dios un padecimiento, una pasión. Y esta pasión de amor previa de la que nos habla Orígenes, dice San Juan Pablo II, que lleva a Dios, de alguna manera le conduce, le empuja, si cabe esa expresión en Dios, a la redención. Con lo cual podemos decir que en Dios la pasión ha sido antes que la encarnación. Solemos pensar que es al revés. Primero Dios se encarna y después viene la pasión. Sí, pero no. Primero, previamente en la Trinidad hay una pasión, un amor que padece porque desea nuestra felicidad, desea la redención, y esa pasión de amor que hay en la Trinidad lleva a que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, se encarne, movido por esa pasión, y después de esa pasión que da lugar a la encarnación, eso culmina con la pasión cruenta del Redentor, la pasión, la muerte y la resurrección. Este sería el proceso, ¿no? Pasión, encarnación, pasión. Sin embargo, estos son los fundamentos. Si os acordáis, hablamos de ello el primer día, ¿no? Sentado esto y dejando esto claro, ahora tenemos que entender una cosa. Que en la pasión de Cristo, que ya no es la pasión previa que había en la Trinidad, sino la pasión de Cristo, la pasión cruenta de nuestro Redentor, el sufrimiento de Dios realiza un salto de calidad. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de Dios también se encarna, se hace carne, se hace realidad histórica en el tiempo y en el espacio. El sufrimiento de Dios se convierte entonces en un sufrimiento bien conocido para nosotros, que nos habla de manera directa desde dentro de nuestra propia historia. Y sobre la pasión de Cristo nos vamos a detener ahora un ratito, ¿no? No existe, os digan lo que os digan, es mentira si os quieren contar otra cosa, ¿eh? No existe ninguna escuela mejor para conocer la misericordia de Dios que situarnos
delante del crucificado. Contemplando al crucificado es donde de verdad aprendemos la misericordia de Dios. Es la escuela perfecta, la escuela más elocuente que hay para conocer la misericordia de Dios. Jesucristo crucificado. Jesucristo, todo Jesucristo, desde el mismo instante de su encarnación, pero principalmente Jesucristo crucificado es la mayor expresión de la misericordia de Dios. Y la gran novedad que la pasión de Cristo nos trae a propósito de la misericordia de Dios es la siguiente. Dios no se ha conformado solamente con perdonar nuestros pecados. Ha hecho algo infinitamente mayor que perdonar nuestros pecados, que es tomarlos sobre sí. Yo puedo perdonar a cualquiera una ofensa. Y está muy bien, ojalá todos perdonáramos de verdad, ¿no? Puedo perdonar a cualquiera una ofensa, y es mucho y está bien, pero es mucho más si yo cargo sobre mí las consecuencias de esa ofensa, de ese mal. Eso es lo que Dios ha hecho, no solamente ha perdonado mi pecado, sino que los ha tomado sobre sí mismo como si fueran propios y los ha cargado sobre sus hombros. Esto es lo que Dios había pronunciado y prometido ya por medio del profeta Isaías, cuando nos habla de la figura del siervo de Yahvé. Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, escribe: la injusticia, el mal como realidad concreta, no se puede ignorar sin más, dejarlo estar. Se debe acabar con él, vencerlo. Solo esto es verdadera misericordia. Y que ahora lo haga Dios, puesto que los hombres no son capaces de hacerlo, muestra la verdad incondicional divina. Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, segunda parte. La verdadera misericordia no es simplemente perdonar, no es simplemente disculpar, porque al final eso es el perdón y está bien, ¿no? Pero el mal permanece ahí. La verdadera misericordia es vencer al mal. Y eso es lo que Jesús hace en la pasión. Y eso es lo que de alguna manera nos compromete y nos gusta muy poquito. Se habla mucho de compasión, se habla mucho de misericordia, se habla mucho de una palabra que es tremenda porque está muy mal utilizada, que es la tolerancia, la comprensión. Hay que ser comprensivos, hay que ser flexibles, hay que ser compasivos, nunca hay que ser tolerantes. Esa es otra mentira que vende hoy día el mundo. Hay que ser tolerantes. No. Con el mal nunca hay que ser tolerante. Y con la persona que hace el mal tampoco, porque si la dejas en su mal haciendo el mal, estás haciendo mal a todos. Estás haciéndote cómplice. A la persona que está haciendo el mal no tienes que ser tolerante con ella. Tendrás que ser comprensiva, tendrás que ser compasiva, tendrás que ser flexible, tendrás que ser caritativa. Pero eso mismo te tiene que llevar a la verdad. Y a decirle, estás haciendo el mal. Y no solamente te estás haciendo el mal a ti, sino que nos estás haciendo daño a todos. Porque nunca lo que un hombre hace deja de repercutir en todos los demás. Luego hay que ser tolerantes. Mentira. Hay que ser veraces con el que hace el mal. Hay que ser comprensivo, no hay que juzgarle, pero hay que sacarle del error. Es una obra de misericordia enseñar al que no sabe. No solo al que no sabe leer y escribir y nos vamos a las misiones para que no haya analfabetismo en el mundo. Eso está muy bien. Hay que enseñar también al que no sabe lo que está haciendo mal y ponerle en la realidad y hacerle consciente
del mal que está haciendo. Eso es misericordia. Dejarlo en su error y decir, no es asunto mío, hay que ser respetuoso y hay que ser tolerante, es una falta de caridad como la copa de un pino. Porque al que va a beber cianuro potásico, déjale, hay que ser tolerante, que beba lo que quiera. ¿Qué más da que beba un martini que un vaso de agua que cianuro potásico? Hay que ser tolerante, hay que respetarle. Hombre, es que se va a morir, pero hay que ser tolerante. Esto todo el mundo entiende que no. Que si va a beber cianuro potásico, le tienes que quitar cianuro y decir, no, eso es bruto, que te envenenas. Pero si va derecho al abismo, haciendo el mal, le va a sobrevenir una muerte eterna, pero eso no hay que ser tolerante. No, hombre, que te estás matando también. Y es mucho más importante la vida del alma que la del cuerpo. No, pero no hay que ser tolerante. Dios no ha sido tolerante con el mal del hombre. Jesucristo es la prueba, Jesucristo crucificado, muerto y resucitado es la prueba de que Dios no ha sido tolerante con el mal del hombre ni con el maligno. No es respetuoso con el mal del hombre. Es amoroso con el hombre. Es compasivo con el hombre. Es misericordioso con el hombre. Pero con el mal no. Y desde luego no es tolerante. Ante nuestro mal, Dios no se ha quedado con los brazos cruzados diciendo, ¿qué voy a hacer? Es su decisión. Tengo que ser respetuoso. ¿Quiere vivir así? Pues cada uno que haga lo que quiera. Dios no ha hecho eso. La misericordia no es eso, ¿eh? La misericordia es, y a esto estamos obligados todos, ser misericordioso como yo soy misericordioso, como mi Padre es misericordioso. Y cuando Jesús nos dice eso, ¿a qué nos está obligando? ¿A qué nos está empujando? A declarar una guerra sin tregua, ni cartel, ni cuartel, sin tregua, ni cuartel, una guerra sin descanso contra el mal. Tenemos que ir directamente contra el mal y combatirlo con todas nuestras fuerzas. Y si no lo hacemos así, no somos misericordiosos, ¿eh? Seremos indolentes, pasotas, abultos, lelos, pero no misericordiosos. El misericordioso no es un blandengue que a todo dice amén. El misericordioso es el que es veraz y lucha contra el mal y trata de vencer al mal. Y eso es lo que Jesús ha hecho en la cruz. No fue tolerante, fue manso, pero nunca toleró el mal. Nunca hizo las paces con el mal. Y a un cristiano el mal no le puede dar igual. Y si le da igual, no es cristiano. Será, sabe Dios, no sé. Pero un cristiano es, de hecho en las promesas de nuestro bautismo, que se renuevan en la noche de Pascua, es renuncio a Satanás y a sus obras. Renuncio. No, me da igual Satanás y sus obras. No, no, no. En mi bautismo me he comprometido a eso. En mi confirmación he renovado ese compromiso. Y tengo que ser coherente. Porque el que no está con Jesús, está contra Jesús. Entonces el tolerante, el pasota, el que bueno, ese no es bueno, ese es el peor. De hecho, Dios dice una cosa muy tremenda de todos estos, que los vomitará de su boca. Son vomitivos, es palabra de Dios, ¿eh? Nauseabundos, o sea que dan asquito. Frío o caliente, ojalá fueras frío o caliente. Pero ser tolerante no es el camino. ¿A dónde nos tiene que conducir todo esto? La recta comprensión de la pasión de Cristo, dice el Padre, canta la mesa, puede ser obstaculizada por una visión equivocada
palabra utilizar, de las cosas, o sí, digamos, equivocada de las cosas, por las que pensamos que por una parte están los hombres y su pecado, los hombres y sus pecados están aquí, y por otro lado está Jesús, que sufre y expía la pena y los pecados de los hombres, permaneciendo, sin embargo, a distancia de ellos. Esto es mentira también, es un error. No estamos aquí nosotros y aquí Jesús que muere por nosotros. Pero es lo que nos ha dicho toda la vida, que Jesús ha muerto por nuestros pecados para expiar la pena, salvarnos y patatín y patatán. Sí, pero no una cosa está en un lado y la otra está en la otra. Jesús no está a distancia de los pecados, sino que la relación de Jesús con nuestro pecado no es a distancia, no es indirecta, no es aparente, no es jurídica, tanto deben, tanto pago, por decirlo de alguna manera, no es ficticia. O sea, Él no ha venido a redimirnos expiando nuestros pecados, pero se ha puesto, por poner una comparación, un traje de amianto, esto de lo que se ponen los bomberos, el fuego está a su alrededor y a Él no le quema. Ese no es Jesús. Jesús se ha metido en el fuego y ha padecido el pecado. Él nunca encendió ese fuego, por decirlo de alguna manera, pero Él se ha metido en ese fuego y se ha dejado quemar. Cuando la que se tenía que quemar ahí era yo, porque yo encendí la hoguera, pues apágatela tú y quémate tú, ¿no? Él ha venido con una carne como la mía, sin tener nada que ver con esa hoguera, porque nunca tuvo nada que ver con él, la ha asumido como si la hubiera encendido él, y se ha quemado en ella. Ha padecido todas las consecuencias de mi mal, como si ese mal mío fuera suyo. No se quedó a distancia con una manga regada para uno. Lo que a mí me correspondía, lo ha asumido Él, con toda realidad, no aparentemente, sino de verdad. En otras palabras, los pecados, esto lo dice Pedro, los llevó en su cuerpo, ¿no? Y los asumió sobre Él porque libremente había cargado con ellos. Nadie le obligó a Jesús a dar ese paso hacia mi hoguera y a echar a buscarse a ella. Quiso hacerlo, libremente. Nadie nunca en ningún momento le obligó. Él llevó en su cuerpo mis pecados. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Es decir, en toda su persona. Él sentía el pecado del mundo como propio, y eso fue lo más tremendo de su pasión. Asumir toda la culpa del pecado, como si lo hubiera cometido él, cuando él no conoció el pecado. San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conocía el pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro. Jesús se hace pecado. Lo más antitético a Jesús, lo más contrapuesto, lo más opuesto es el pecado. Jesús y el pecado tienen una distancia infinita, son lo más contrario. Pues Él salva esa distancia y se hace pecado en favor mío, en favor de cada uno. Es importante, cuando consideremos la pasión de Cristo, dar este salto y asumir eso. Es la misericordia más grande. Por eso, la escuela más perfecta de misericordia es la contemplación del crucificado. Esto quede claro. Después de esto, pasamos al siguiente apartado, que es el sufrimiento injusto. Después de esta primera parte vamos con otros conceptos que la gente los interpreta mal, los entiende mal.
los utiliza mal, y al final la gente se hace unas bolas fenomenales porque los deforma, y al final se desconoce a Dios o se le conoce mal, ¿no? La grandeza de una criatura ante Dios, pensar siempre en Jesús. Es el Hijo amado del Padre en quien Él se complace. Es el hombre más perfecto. La criatura, no es criatura. El hombre más perfecto es el Hijo. Él ha sido engendrado por el Padre, no ha sido creado. Pero bueno, digo que miremos a Jesús, que aunque no ha sido creado, sino engendrado por el Padre, es el Hijo amado del Padre, el ser más perfecto, el hombre más perfecto, en quien el Padre goza y se complace. ¿Bien? Tenemos a Jesús presente, ¿no? Viendo a Jesús, que es el modelo perfecto, la complacencia suprema del Padre, debemos entender, que lo que más agrada al Padre de cualquiera de nosotros, de cualquiera de sus criaturas, es que cada uno cargue sobre uno mismo, como Jesús hizo. No dejéis de tener presente a Jesús mirándole a Él, que cada uno cargue sobre sí mismo lo menos posible de culpa y lo más posible de pena de ese mismo pecado. Ahora lo explico. Por eso os he dicho que esto es complicado, pero es una gran verdad. Y de una gran hondura, y se explica poco, mal y al revés. Se explica poco, mal y al revés y se entiende peor todavía, pues imaginaos el show es completito, ¿vale? Entonces, a ver si lo puedo explicar un poco bien. Cargar sobre uno mismo, sobre mí misma, la menor cantidad de culpa o de responsabilidad, para que lo entendamos, y la mayor cantidad de pena por esa culpa mínima, por esa responsabilidad mínima. Esto equivale a decir que la grandeza consiste en ser cordero, como Jesús, es decir, en ser víctima, y en ser inmaculado, como Jesús, en ser inocente. Decimos muchas veces que Jesús es el Cordero Inmaculado. Bueno, y nos quedamos tan a gusto. Jesús es el Cordero Inmaculado de Dios. Y ya. Y eso que decir, no se lo dice la liturgia, pues nosotros lo rezamos, lo repetimos y ya está. Pues que cuando la liturgia nos lo dice, el dicho estará. Sí, cierto. Pero si encima lo entendemos un poquito, pues mejor, ¿no? Jesús es el Cordero Inmaculado. Y nosotros, en la medida de lo posible, tenemos que intentar ser corderos inmaculados. Cordero, víctima, el que padece, el que se entrega, el que carga. Inmaculado, inmaculadas no podemos ser, ¿no? Siempre tenemos nuestra misma naturaleza humana, una mancha, un pecado, pero lo menos manchados posibles, lo más mansos y entregados posibles y lo menos sucios posibles, por decirlo de alguna manera así. Pero esto no se puede separar. No está la cosa en tomar una cosa por un lado, ser cordero por un lado y ser inmaculado por otro, separadamente, sino que lo más importante es, en la medida de lo posible, encarnar esa síntesis de inocencia y de sufrimiento. En la misma persona, que haya esa coexistencia de las dos cosas, de la inocencia y del sufrimiento. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora mismo es muy gordo y muy escandalizante para muchos hombres, y ha sido un escándalo durante siglos, y lo sigue siendo, y lo seguirá diciendo, y lo seguirá siendo. El valor supremo, miremos a Jesús, el valor
supremo es el sufrimiento de los inocentes. Eso es lo más grande. Y ha sido siempre la piedra de tropiezo de todos los que no creen. Y la bandera que enarbolan todos los ateos para justificar su rechazo a Dios. Porque ateo no es el que no cree, ¿eh? Ateo es el que rechaza a Dios. El que no cree puede ser agnóstico, incrédulo. Ateo es el que cree en Dios y dice, le rechazo. El ateo sí cree en Dios y dice que pasa de Dios, que le cae mal Dios y que no quiere saber nada con él. El agnóstico es el que no sabe si sube, baja, 880 o 290, está perdidillo, le da un poco igual, pasa del tema, ni se lo plantea. Pero el ateo, si de verdad es ateo, se ha planteado la existencia de Dios, ha reconocido la existencia de Dios y le ha dicho a Dios que tururú, que no quiere nada con él. Y la bandera que enarbolan los ateos normalmente, para justificar su rechazo de Dios, es el sufrimiento de los inocentes. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento de los inocentes? Llega un momento que me dice, no, invente usted otro argumento porque eso está más visto ya que el TD, un pelín de originalidad, ¿no? Porque ya una se aburre siempre viendo la misma cosa. A ver, Dios no es que permita el sufrimiento de los inocentes, sí lo permite. Pero es que el mayor sufrimiento es el del único inocente, que es Jesús. Luego, es el valor más grande a que podemos aspirar. Lo más alto a que podemos aspirar es el sufrimiento inocente, el cargar con la pena de lo que yo no he cometido. Es que ese es Jesús. Pero, sí, es nuestra oración. Sí, fíjate, pues no me ha caído en la cuenta, pues. Y ese es el mayor acto de misericordia y de amor. Cargar con la pena de lo que yo no he cometido. El sufrimiento de los inocentes es el valor más grande. En esta escala de valores, en este modo de medir la grandeza, en el vértice, en el punto más alto, está Jesús. Porque Él es el único verdaderamente inocente. Todos los demás tenemos alguna culpa. Los más, los menos, vale. Pero todos merecemos, de alguna manera, el castigo, la pena. Jesús es el único que no. El único verdaderamente inocente que sufrió sin tener que sufrir era Él. Los demás, de alguna manera, nos lo hemos ganado en menor o mayor medida. Él no. El sufrimiento de Jesús es el acto de amor más grande, el acto de misericordia perfecto. Luego, sufrir como sufrió Él, siendo inocente, es el valor supremo. El que no lo quiera entender es su problema. Pero es así, además es que es de cajón de madera de pino, es de lógica. Lo que os estoy diciendo puede ser sorprendente, pero es lógico. Nadie fue más inocente que Él. Ni lo va a ser nunca. Luego, nadie como Él ha sufrido lo que no le correspondía sufrir. Lo sufrió porque quiso sufrirlo para librarnos a nosotros. Y ese es el valor más alto. Jesús de Nazaret es aquel que la Sagrada Escritura define precisamente como el Cordero sin defecto ni mancha. Primera de Pedro 1:19. Él, en efecto, sin haber cometido ninguna culpa, ha llevado toda la pena del pecado. Primera de Pedro 2:22-24. Decir que Jesús ha tomado sobre sí la pena del pecado no significa, atención a esto, no significa únicamente que ha tomado sobre sí el castigo, que también lo ha tomado, pero no solo eso, sino que ha tomado algo mucho más terrible que el castigo en sí.
sino la imputación de la misma culpa, la responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Él ha asumido la responsabilidad de mi pecado. No solamente es que yo he cometido un delito, me corresponden 5 años de cárcel y Jesús va en mi lugar a la cárcel. Que ya es mucho, ¿eh? No. Sino que Él ha conseguido que yo salga declarada inocente de ese juicio y Él ha sido declarado culpable y ha ido a la cárcel. No solamente ha ido a la cárcel siendo yo la culpable, que ya es mucho. Ella es la culpable, pero este señor ha decidido que cumple su pena, pues bueno, pues vale. Alguien ha cumplido la pena, vale. Son 5 años de cárcel, la cumple este señor en vez de ella. Vale, fíjate qué suerte. Pero la culpable es ella. Este sufre el castigo. No, sino que Jesús ha asumido la responsabilidad, como si Él fuera el culpable. Condenado Él, culpable de lo que me ha hecho, y cumple mi pena. Y yo salgo de ahí como inocente. ¿Cuándo soy la culpable? Ese es el acto de misericordia más grande. Y eso, hermanas, se contempla mirando a Jesucristo crucificado. Por eso no podemos vivir como enemigos de la cruz de Cristo. Porque es la única verdad, aunque nos incomode. Y a este mundo actual le incomoda la cruz de Cristo. Porque nos recuerda la verdad. El único que ha dado la cara por mí. Y no la cara, sino todo. La vida, pero no solo la vida, la fama. Porque ha muerto como un maldito. Es Jesús. Entonces, si no tengo valor para mirarme crucificado y admitir todo lo que me ama, perdonadme la expresión, no me merezco que me haya querido tanto. Por supuesto que no me lo merezco, pero por lo menos tendré que tener el valor de mirarle a la cara y de reconocer que sigo pecando y que lo sigo haciendo muy mal y que el único remedio es Él ahí clavado por mí. Porque al final es el que cumple mi condena, porque si yo no recibo esa misericordia que me da, esa posibilidad de ser declarado el culpable para que yo sea inocente, pues seré declarada culpable y cumpliré yo mi condena, que es eterna, claro. Pero si es tan sencillo como ponerme delante de Él y decir gracias porque tú asumes mi condena. Y eso me permite a mí ser salvada. No hay más, es así de sencillo. ¿Así de fácil es salvarse? Sí. ¿Qué hay que hacer? Lo que os acabo de decir. Nada más, nada menos. Porque la soberbia del hombre es tan grande que no somos capaces de dejarnos ayudar ni de Dios, de acoger muchas veces la salvación que nos da. Pero es así de sencillo. El hombre le debe a Jesucristo todo. A Dios, por supuesto. Pero a Jesucristo, que es Dios encarnado, le debe todo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos? Esto es así. Y cuando nos intenten vender otro Salvador o otra manera de salvarse, que no sea a través de la cruz de Cristo, es mentira. Yo lo siento mucho. Hay que ser tolerantes, hay que ser respetuosos, pero la verdad es la verdad. Y os lo he dicho muchas veces. Cuando yo estoy junto a un crucificado y reconozco que este es el único camino para vivir, para no morirme eternamente, yo no estoy diciendo que el que no lo reconozca no vaya a vivir eternamente. Eso
Eso lo sabe Dios y yo en el juicio de Dios no entro. Pero que yo, reconociendo a Jesucristo crucificado como mi Salvador y mi Redentor, estoy en una posición privilegiada de salvación, lo afirmo, porque es verdad. Yo no estoy diciendo que el que no reconozca a Jesucristo no se salve, ojo al dato, porque Dios es omnipotente y los medios de salvación que Él pueda tener no me los tengo que contar a mí, ¿vale? Pero que conocido, admitido y seguro es este camino, lo afirmo. Y no me dejo engañar si me quieren vender otro. Para el que no conoce este y le han vendido otro y va por el otro porque no tiene, pues bueno, yo no digo nada. Pero yo soy cristiana, no filántropa, no espiritual, no soy cristiana. Yo estoy salvada por la cruz de Jesucristo y no hay otro camino para mí. Porque lo conozco, lo sé y lo admito. Y lo estoy profesando ahora mismo públicamente. Y si yo me desvío de aquí, voy por muy mal camino. Porque si yo, siendo consciente como soy, me desviara de aquí y no lo defendiera, sí soy responsable de alejarme de esto. Esto hay que decírselo a los cristianos, los primeros, porque son los primeros que nos enteran. Y los primeros que cuentan de todo, menos que Jesucristo crucificado es mi Señor. Es que estamos en Pascua, pues es que si es Pascua es porque primero murió. Porque si no, no habría Pascua. Si no, no habría resurrección. La resurrección es el triunfo de Jesús sobre la muerte, pero primero murió así porque Él quiso. Y esto no tenemos que tener ni pudor ni respeto a la hora de confesarlo. Respeto humano, quiero decir, perdón. O sea, ni vergüenza ni vergüenza. Es que es la verdad, es que es la única verdad. Todas las demás verdades vienen de ahí. Y se comprenden, y se entienden, y tienen sentido miradas al trasluz de la cruz. No hay otro camino, ¿no? Jesús, cuando asume la cruz, asume la pena de mi pecado y asume la imputación misma de la culpa, hace lo más difícil que un hombre puede hacer. Es de las cosas más difíciles, asumir una culpa que no hemos cometido. Una cosa... Yo no he sido, es lo primero que decimos todos, pero es que es como un resorte automático. No es malo, es normal. Yo no he sido, pero el niño pequeño, ¿ha sido fulanito? ¿Quién ha hecho esto? Nadie, nunca. O sea, cuando lo han hecho, no se sabe por arte de quién sucedió aquello, nunca nadie parece. Es muy difícil dar un paso al frente y asumir lo que hemos hecho mal. Eso ya a la naturaleza humana le cuesta tela. Asumir lo que no has hecho, dices que tururú, que por ahí sí que no. Vamos, que tú seas maduro, responsable, valiente, en fin. Des un paso al frente y digas, he sido yo la que he metido la pata, lo reconozco, lo asumo y tal, ya es mucho. Pero que te carguen a ti lo que tú no has hecho, dices que nitos. Que es contrario a la naturaleza humana de raíz. Jesús lo ha hecho. No con mi pecado, sino con el de todos. Y así se ha presentado ante el Padre diciendo, he sido yo. Yo asumo. El hombre, esto es muy importante y se nos olvida, está hecho para la inocencia, no para la culpa. Dios nos ha creado inocentes, como Jesús es inocente. El hombre ha sido creado por Dios inocente y está hecho para la inocencia.
Jesús con la muerte, con su muerte y su resurrección, nos ha devuelto la inocencia. Porque éramos culpables por nuestro pecado. Jesús nos ha vuelto al estado inicial de inocencia, pero con un añadido. Nuestros primeros padres, antes del primer pecado, eran inocentes. La inocencia original. Jesús no nos ha llevado a la inocencia original de nuestros primeros padres. Ellos eran inocentes, pero no eran hijos. No solo nos ha devuelto la inocencia, sino que nos ha hecho hijos y herederos, como Él. Al hombre le repugna, como os digo, la culpa, la culpabilidad. Nadie quiere ser culpable de nada. Y si en algún momento se llega a vanagloriar de sus propias culpas, es porque en realidad anteriormente ha invertido su propia escala de valores o porque ha encontrado otras justificaciones, de manera que eso que los demás consideran culpa, él lo considera un mérito o al menos una necesidad. Si no, psicológicamente es inadmisible. El Padre Canta la Mesa nos invita a que hagamos la siguiente reflexión. Todos de alguna manera, antes o después, si estamos en este mundo, y si no os ha pasado esto, es que estáis en los mundos de Yupi, por favor, aterrizad. Todos los que estamos en este mundo, de alguna manera hemos tenido una experiencia dura, amarga, de ser inculpados de cualquier cosa, no lo sé, ante los ojos de una persona, cada cual que piense, ¿no? Que nos es particularmente querida, que nos es particularmente estimada, cuya estima y cuyo afecto nos importa muchísimo. Y todos hemos experimentado alguna vez lo que esto provoca dentro del corazón, ¿no? O sea, que yo me dejen mal delante de esta persona, que para mí es tan importante, a la que quiero tanto, que deseo que tenga un buen concepto de mí, que me aprecie, que me quiera, que me estime. Y ahora resulta que he quedado como un cochero delante de esta persona, a la altura del betún. Esa situación nos produce en el corazón una serie de sentimientos pues por lo pronto una gran turbación, un profundo malestar. Os ponéis en la situación, ¿no? Pues eso, multiplicarlo por infinito para intentar comprender lo que Jesús experimentó en Getsemaní. Para Jesús lo más amado es su Padre, a quien no quiere contristar nunca, ni disgustar nunca, sino solo agradar siempre es al Padre. Y así ha vivido siempre, antes de la encarnación y después de la encarnación. El Verbo ha sido siempre el objeto del amor y la complacencia del Padre. Y de pronto asume, sin defenderse, no una culpa, sino todas las culpas de todos los hombres de todos los tiempos, las asume como propias, no se disculpa y así se presenta ante los ojos y ante la estima y ante todo esto que os he dicho antes del Padre. Imaginaos lo que eso produce en el corazón de Jesús, la conmoción,
es un misterio insondable. Podemos, con la comparación que pone aquí el Padre Cantalamessa, podemos atisbar un poco lo que Jesús vive en Getsemaní, pero muy remotamente, porque el misterio es insondable. Todas las culpas de todos los hombres de todos los tiempos sobre él, asumidas libremente, y ponerse así delante de quien él más ama, que es el Padre. Esto tuvo que producir en Jesús pues lo que produjo el tedio, la agonía, o sea, decir, es que me muero, es que no puedo más. Lo que fue Getsemaní, ¿no? Eso lo ha hecho Jesús por mí y solo Jesús, ¿eh? Nadie más, ¿no? El sentimiento de culpa de Jesús en Getsemaní tuvo que ser pues mortal, que se podía haber muerto, que si no murió fue porque el Padre le sostuvo y le preservó, porque tenía que morir en el Calvario, ¿no? Pero era simplemente la pasión de su alma, de su corazón, era suficiente para haber muerto. Claro que sudó sangre, porque la conmoción tuvo que ser, es que casi no lo podemos ni concebir, lo podemos atisbar un poco, ¿no? Claro que le envió un ángel que le confortara, porque si no aquello era, pues eso, me muero de tristeza. Es palabra del Señor y él no exagera, ¿no? Si él dice me muero, es me muero de tristeza. Por eso la culpa, porque él cargó sobre sí este sentimiento de culpa infinito, la culpa ha sido redimida en su reino. No solamente nos ha redimido de nuestros pecados, sino que nos ha redimido también nuestro sentimiento de culpa. Si no, nunca hubiéramos podido vivir. Nos moriríamos de remordimientos y nunca podríamos ser felices. Realmente cuando una persona comete un error y lo reconoce, al final, a la larga, lo que la machaca no es el error que ha cometido, sino el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es infinitamente peor que el error que ha cometido. Y eso es un machaque horrible, ¿no? Si se puede superar eso, es porque se confía en Dios y porque ese sentimiento de culpa también ha sido sanado, también ha sido redimido por Jesús. Si no, no podríamos ser felices. Si nos hubiera redimido de la culpa, pero no del sentimiento de culpa, estaríamos jorobados todavía. No podríamos disfrutar de la libertad, no podríamos disfrutar de nuestra inocencia, no podríamos disfrutar del perdón, no de nuestra inocencia, sino de nuestra inocencia recobrada. No podríamos disfrutar del perdón de Dios porque el sentimiento de culpa nos traería machacados ya para siempre. Los remordimientos, el sentimiento de culpa, el duro y dale, duro y dale. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento, ¿no? El sentimiento de culpa. Pues ese sentimiento de culpa, que no tiene nada que ver con el arrepentimiento, lo ha redimido Jesús, lo ha sanado Jesús. ¿El arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento? No. El arrepentimiento es de Dios.